Entonces, arriba yo les hice un esquemita, ¿sí? Gráficamente, un aminoácido con su grupo amino, ¿sí? Hacia la izquierda, el grupo carboxilo hacia la derecha, en esta configuración, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de eso. El segundo aminoácido, de nuevo el grupo amino, ¿sí? Hacia la izquierda, el grupo carboxilo hacia la derecha, y acá tienen lo mismo, ¿sí? Fíjense que lo que separa un aminoácido del otro, ¿sí? Este sería un aminoácido y este sería el otro aminoácido. ¿Queda claro? Entonces, este va a ser el primer aminoácido y este va a ser el segundo. Después vamos a ver cómo nos damos cuenta. ¿Qué es lo que reacciona? Lo que va a reaccionar es el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del otro. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, repito, ¿qué es lo que va a reaccionar? Reacciona el grupo ácido carboxílico con el grupo amino. Y esta unión ya la conocíamos nosotros. Cuando reacciona un ácido con un amino, se forma una unión que se llama amida. ¿Se acuerdan que la vimos, ¿sí? En los lípidos, en los esfingolípidos? Entonces se forma una unión amida. ¿Queda claro? Esta unión amida, ¿sí? Es lo que vamos a llamar en los péptidos y en las proteínas unión peptídica. Pero químicamente, ¿sí? Es una unión amida. ¿Queda claro? Entonces la unión peptídica que es una unión amida. Ojo con esto que lo han tomado. Entonces la unión peptídica es una unión amida. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo se forma? Se forma al reaccionar el grupo amino con el grupo carboxilo. Entonces, de acá, ¿qué ocurre? Ocurre una condensación, ¿sí? Se forma agua, ocurre una condensación, y va a quedar unido, ¿sí? El grupo carboxilo con el grupo amino. ¿Y cómo queda esto? Bueno, queda una unión que se llama unión peptídica. La unión peptídica, ¿sí? Es la unión, ¿sí? Entre un carbono alfa y el otro carbono alfa. ¿Ven? Quedan conectados los dos carbonos alfa. Y lo que queda en medio es esta unión, que es la unión peptídica. ¿Estamos? ¿Sí? Porque ha quedado conectado este carbono, ¿lo ven? Con este nitrógeno. ¿Sí? Entonces, une los dos carbonos alfa. Entonces, hacia adelante, ¿qué me queda? Me queda el grupo amino, que marca el primer aminoácido. ¿Sí? La colita, ¿qué queda? Queda el grupo carboxilo, ¿sí? Que me está marcando justamente el segundo aminoácido, el final. ¿Está? Fíjense que los hidrógenos no intervienen en la unión peptídica ni las cadenas laterales R. Muy importante acordarse de eso. Fíjense, las cadenas laterales R no participaron en la unión peptídica. Muy bien, ¿hasta ahí se entendió? Entonces esta es la unión peptídica. La unión peptídica, ¿qué características tiene? Es una unión plana, o sea, geométricamente es plana. Quiere decir que los cuatro átomos están en el mismo plano. ¿Sí? Es como si fuera esta hoja, un plano ahí, y los cuatro átomos están en el mismo plano. Tiene características de doble enlace, por una cuestión de deslocalización, ¿sí? De estabilidad de los electrones. ¿Sí? Es una unión plana, es una unión fuerte. ¿Es similar a qué? Similar a un doble enlace. Tiene características de doble enlace. Entonces recuerden, los doble enlaces no pueden girar. No giran. Y entonces los cuatro átomos, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno, están en la misma ¿qué? En la misma, en el mismo plano, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Tiene densidad de carga negativa acá, débil, tiene densidad de carga positiva, o sea que es una unión polar, ¿no? Muy bien, ¿estamos? Y R1 y R2 no participaron. Y
una cosa importante también para tener en cuenta es que esta unión entre el carbono alfa y la unión peptídica, esta unión sí puede girar. O sea, este R1 yo lo dibujé para abajo, pero podría estar para arriba también. ¿Se entiende la idea? Lo que quiero decir. Yo lo dibujé para abajo, pero como esta unión gira, esto no, esto está como un plano. Pero esto sí gira, entonces R1 podría estar arriba. Y lo mismo con R2. Esta unión también puede girar, y R2 yo lo podría haber dibujado para arriba o para abajo. Esto también gira, ¿sí? Entonces, en los grupos estos pueden girar, y esto también gira, pero es menos importante. Lo verdaderamente importante son este también, pero obviamente no tiene importancia, mucha menos. Los más importantes son este y este. ¿Estamos? Y ahí tenemos, ¿cómo se llama esto? Se llama dipéptido. Entonces, ¿qué es el dipéptido? El dipéptido está formado por un aminoácido número 1 enganchado a un aminoácido número 2. Eso es un dipéptido. ¿Y enganchados por qué? Enganchados por una unión que se llama unión peptídica. Claro, eso es un dipéptido. ¿Qué sería un tripéptido? ¿Sí? Un tripéptido, ¿qué serían? 3 aminoácidos, ¿no? Y tendríamos 2 uniones peptídicas. Y así podemos seguir sumando aminoácidos. ¿Queda claro? No importa, yo puedo seguir sumando aminoácidos. Puedo sumar 8 aminoácidos, entonces ¿qué tendría? Un octapéptido, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sería un octapéptido? Tendríamos el principio, un primer aminoácido, un segundo aminoácido, un tercer aminoácido, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo y un octavo. Tendríamos 8 aminoácidos. Pero yo siempre sabría cuál es el principio y cuál es el fin de los péptidos. ¿Por qué siempre voy a saber eso? Porque el primer aminoácido siempre va a tener ¿qué? El grupo amino. Y el último aminoácido, ¿qué va a tener siempre? El grupo carboxilo. ¿Estamos? No importa cuántos aminoácidos tenga yo, 2 o 100, ¿sí? Siempre el primer aminoácido va a ser el grupo amino. Entonces, como acá va a estar el grupo amino, como acá va a estar el grupo amino, o si ya tiene carga, lo puedo poner con carga, NH3 va a tener carga positiva, y el último aminoácido va a tener que el grupo carboxilo con carga negativa, ¿no? Cuando esté en la célula. Entonces, a este grupo que me marca cuál es el primer aminoácido, porque este va a ser ¿entienden? Cada uno va a tener una cadena lateral. La cadena lateral no interviene en la unión peptídica. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cada pelotita es el carbono alfa. Representa el carbono alfa. Entonces, tengo todas las uniones peptídicas. Todas estas son uniones peptídicas. Unión peptídica, 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 peptídica y peptídica. ¿Está? Siempre el comienzo, el primer aminoácido va a tener ¿qué? El grupo amino. Y el último, el grupo carboxilo. Entonces, este grupo se llama grupo amino terminal. ¿Y qué es lo que me marca el grupo amino terminal? El grupo amino terminal me marca el primer aminoácido. ¿Estamos? El comienzo de la cadena. Y el grupo este va a ser el grupo carboxiterminal. El grupo carboxiterminal. ¿Sí? Que me va a marcar el último aminoácido de la cadena. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? La unión peptídica entre el grupo carboxiterminal y el amino terminal del siguiente. ¿Estamos? Es una unión amida, la unión llamamos unión peptídica porque un aminoácido con el otro, ¿sí?
y podemos formar cadenas de aminoácidos, ¿sí? No importa el largo de la cadena, siempre el primer aminoácido va a tener ¿qué? El grupo amino terminal y el último aminoácido va a tener el grupo carboxiterminal. ¿Estamos? Entonces podemos hablar de péptidos, esto depende de cada libro. Péptidos, ¿sí? Podemos hablar en general hasta 50, 60 aminoácidos unidos. ¿Queda claro? ¿Sí? Y después podemos hablar de polipéptidos. Polipéptidos, ¿sí? Mayor, qué sé yo, de 60 aminoácidos, por ejemplo. ¿Sí? El límite es arbitrario, más o menos, ¿sí? Porque digamos que la proteína más pequeña de todas tiene el tamaño, por ejemplo, de la insulina, ¿sí? Que está en este rango, ¿de acuerdo? De 60 aminoácidos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de polipéptidos, ¿sí? Cuando hablamos de un polipéptido, eso quiere decir que tengo una cadena que tiene un comienzo, tiene los aminoácidos, ¿sí? Y podemos tener, qué sé yo, varias decenas o centenas de aminoácidos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, este es el aminoácido número 1 y este es el aminoácido número 120. Entonces, esto es un polipéptido. ¿Queda claro? En cambio, si tengo 10 aminoácidos, es un decapéptido. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo...? O sea, cuando hablamos de polipéptido, se puede usar el término proteína, pero no es exactamente lo mismo. Cuando yo digo un polipéptido, lo que tiene que quedar claro es que es una cadena de aminoácidos. ¿Sí? Las proteínas pueden tener una o varias cadenas. Después lo vamos a ver esto. ¿Sí? Ahora dentro de unos minutos. Muy bien. Lo último que les quiero mostrar es ¿qué es el plegamiento? ¿Sí? Concepto de plegamiento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, este tripéptido. O sea, no, a ver, esperen que toco este. Empecemos con algo sencillo. Por ejemplo, un dipéptido. Un dipéptido quiere decir que tengo un aminoácido número 1 y enganchado un aminoácido número 2. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuántos dipéptidos existen en la naturaleza? ¿Cuántos dipéptidos hay? Dipéptidos, a ver, voy a expresar bien la pregunta. ¿Cuántos dipéptidos distintos hay? ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Cuántos dipéptidos diferentes hay? ¿Cuántos tripéptidos? Para que vean la complejidad de este tema, ¿no? ¿Cuántos tripéptidos diferentes hay? Bueno, el cálculo es, si tengo 20 aminoácidos, 20 aminoácidos diferentes podrían ir acá. Yo no sé cuál de los 20 y tampoco sé cuál de los 20 va a ir en la segunda posición. Entonces tengo que hacer la combinatoria. 20 por 20. ¿Cuánto es 20 por 20, chicos? ¿Cuántos dipéptidos diferentes hay? 20 al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno. 400 dipéptidos diferentes hay. ¿Cuántos tripéptidos diferentes hay? 20 por 20 por 20. ¿Cuánto es? Es 400 por 20, ¿no? ¿Cuánto es? Así rápidamente. 8000. Muy bien. 8000. ¿Cuántos tripéptidos diferentes hay? 8000. ¿Sí? A esto habría que multiplicarlo por 20 para saber cuántos tetrapéptidos diferentes hay. ¿Sí? ¿Cuántos hay? Sería agregar un 0 más, ¿sí? Y esto multiplicarlo por 2, ¿no? ¿Queda claro? ¿Cuánto sería? 100, si no hice mal la cuenta, serían 160.000. 160.000. Muy bien. ¿Cómo estamos, Estamos. Entonces, tetrapéptidos diferentes
hay 160.000 diferentes. Muy bien, imagínense cuántos hay, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades hay para tener que un polipéptido de 100 aminoácidos? Sería 20 a la 100, ¿sí? Es un número gigantesquísimo, ¿sí? Muy bien. Y entonces, para que se entienda la complejidad del siguiente tema, que es la cuestión del plegamiento proteico, que en estos últimos años ha recibido un gran avance de paso de mano de la inteligencia artificial, ¿no? Esto ya viene hace unos cuantos años, ¿sí? Pero en los últimos años se ha avanzado muchísimo, hasta el punto de resolver uno de los grandes problemas de la biología. Pero bueno, eso lo vamos a comentar dentro de unos minutos. Entonces, yo quiero que se lleven el concepto de plegamiento. Plegamiento en inglés es folding. ¿Sí? Viene de fold, pegar. ¿Sí? El plegamiento es el folding. Es decir, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que las proteínas se pliegan en el espacio. ¿Sí? Los polipéptidos se pliegan en el espacio. Entonces, cuando yo tengo un polipéptido, sabemos que es una cadena de aminoácidos, imaginemos que los aminoácidos, ¿sí? Cada puntito negro. Entonces, ¿sí? Cuando yo tengo una cadena, a ver, 6, no vamos a poner demasiados, 3, 6, 8, 9, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Obviamente esto en realidad es mucho más largo, pero bueno, yo lo voy a hacer cortito porque si no, imaginemos que esto tiene 100 aminoácidos, son 10 nada más, ¿no? Sé que uno es el primero y otro es el último. Y sé que tengo cadenas laterales, ¿queda claro? Entonces, cuando yo tengo una cadena polipeptídica, ¿sí? Esas cadenas laterales, ¿se acuerdan cómo podían ser? Los aminoácidos se clasificaban en polares, ¿se acuerdan? Hidrofílicos y aminoácidos apolares o hidrofóbicos. Entonces van a ver por qué es tan importante esa clasificación. Porque lo que sobresale de cada aminoácido, imaginemos que estos, como les dije, son los aminoácidos, marca los carbonos alfa, ¿sí? Lo que sobresale de cada aminoácido, ¿sí? Son las cadenas laterales. Entonces, algunos aminoácidos tendrán cadenas laterales, estas son las cadenas laterales, pongamos la letra R, ¿sí? Si la R es celeste, entonces es polar. Y si la R es roja, es apolar, la cadena lateral, ¿no es cierto? Entonces las cadenas laterales, ¿sí? Como los aminoácidos pueden tener diferentes configuraciones, ¿sí? Las cadenas laterales pueden ser hidrofílicas o hidrofóbicas. Entonces, ¿eso qué importancia va a tener? Bueno, muchísima, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el concepto general? Bueno, las cadenas laterales R rojas son hidrofóbicas, entonces que van a tratar de estar lejos del agua. Y las R, que son polares, son hidrofílicas. Entonces, cuando la proteína se pliegue, ¿sí? ¿Se acuerdan que los ángulos estos, ¿sí? Podían ir para arriba y podían ir para... quiere decir que podemos tomar diferentes plegamientos, ¿sí? Quiere decir que la proteína, por ejemplo, esta parte, por ejemplo, podría girar para allá. ¿Ven? Si este ángulo, en vez de estar apuntando para acá, gira todo para allá, entonces la proteína gira también. ¿Queda claro? Entonces, ¿sí? El plegamiento de la proteína puede cambiar y tomar diferentes estructuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hagamos uno más, que pongamos por acá, 10. ¿Sí? Y ahí termina. Entonces, este es el principio y esta es cómo se plegó. Es simplemente un esquemita, simplemente para que lo vean, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte apunta hacia afuera, va a tratar de estar en contacto con el agua, ¿sí? Estas que son hidrofóbicas van a tratar de meterse hacia adentro y como son hidrofóbicas se van a pegotear entre ellas, ¿sí? Esta que es hidrofílica va a tratar de salir lejos de lo hidrofóbico. Esta que es hidrofóbica también va a ir hacia adentro, ¿sí? ¿Me siguen con la idea, más o menos? Esta que es hidrofílica, esta también que es hidrofílica, esta que es hidrofóbica también va a ir hacia adentro.
Entonces, cuando la proteína se pliega, puede tomar una cantidad, ¿sí?, increíble de diferentes formas en el espacio. A eso lo llamamos plegamiento. El plegamiento es el plegamiento en el espacio. ¿Mm? Plegamiento en el espacio. Entonces es un plegamiento en 3 dimensiones. ¿Queda claro? ¿Sí? Obviamente yo acá lo estoy dibujando en 2 dimensiones, pero la idea es que el plegamiento es en 3 dimensiones. Entonces, cuando una proteína se pliega, ¿cuál es la idea? La idea es que va a tratar de formar una estructura, por ejemplo, supongamos esférica o más o menos esférica, y en el centro va a tratar de estar que todos los aminoácidos que apolares. ¿Sí? En el centro tratan de quedarse los aminoácidos apolares. Y por afuera, en la superficie, van a tratar de estar ¿quiénes? Los aminoácidos polares. Entonces se va a formar lo que se llama que los aminoácidos apolares forman un core o corazón hidrofóbico. ¿Sí? Y por afuera las proteínas forman una cubierta hidrofílica. ¿Queda claro? ¿Sí? Una superficie hidrofílica. Esto va a ocurrir así siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando el medio sea acuoso, o sea que haya agua por afuera. ¿Queda claro? ¿Sí? Si el medio es acuoso, entonces la proteína se pliega. ¿Mm? Eso ocurre muy, muy rápidamente. ¿Sí? Ocurre a una velocidad, la verdad que no sé, usan obviamente métodos que escapan a nuestro, al menos a mi alcance, ¿sí? De cómo obviamente utilizan todas cuestiones termodinámicas y de cálculos, ¿sí?, energéticos y demás, pero ¿sí?, una proteína se pliega en forma muy, muy extremadamente rápida. No digo instantánea, pero 10 a menos 54 segundos. O sea, son tiempos, ¿sí? Verdaderamente no sé cómo llegan a tanta exactitud, pero la verdad es que la proteína se pliega, ¿sí?, muy, muy rápidamente. Y eso se hace, inclusive se puede calcular que se hace en 2 pasos. Un primer paso, ¿sí?, donde se expulsa la mayor parte del agua, porque obviamente cuando la proteína forma este corazón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Expulsar las moléculas de agua. Bueno, ese es el paso más lento. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, eso lo hace en 2 pasos. Un paso muy rápido donde se forma este corazón hidrofóbico y luego lentamente, ¿sí?, expulsa las poquitas moléculas de agua que todavía quedan. Porque en una proteína todos los átomos quedan muy, muy cerca. Es un plegamiento extremadamente compacto, ¿de acuerdo? La proteína entonces primero se pliega, queda como una bola más grande, y después termina de acomodarse todo, expulsa toda el agua que le quedaba por expulsar, y tiene un plegamiento muy, muy compacto. ¿Queda claro? Bueno, todo eso llevó a muchas cuestiones que se han empezado a resolver hace relativamente poco tiempo. Entonces las proteínas se pliegan y se pliegan muy rápidamente. ¿Estamos? Y hay 2 formas básicas de plegarse. Una es esta, ¿sí?, donde la proteína, esta es una proteína globular, o sea, se parece a ¿qué? A un globo, ¿no? Donde tiene, ¿qué? Tiene obviamente un alto, un ancho, un espesor, ¿sí? ¿Queda claro? Tiene una forma esférica, ¿sí? O más o menos esférica, ¿no? Tiene una estructura que puede ser obviamente asimétrica, pero tiene una forma donde tiene que, donde tiene las 3 dimensiones, ¿no es cierto? Tiene un ancho, tiene un alto y tiene un espesor. ¿Queda claro? Y hay otro tipo de proteínas que no se pliegan de esta forma, sino que son proteínas fibrosas. Entonces hay proteínas globulares y hay proteínas fibrosas. ¿Sí? En las proteínas fibrosas, ¿sí?,
obviamente va a predominar ¿qué cosa? Predomina la longitud. ¿Queda claro? Entonces es como una fibra. Las proteínas, ¿sí? Fibrosas. ¿eh? Las proteínas fibrosas pueden tener diferentes estructuras, y ahora no voy a entrar en ese tema. ¿Estamos? Por ejemplo, la proteína fibrosa que ustedes tienen que conocer es el colágeno, que hoy no voy a llegar a explicar. ¿sí? Para que sepan, lo pueden leer solitos, el colágeno está formado por una triple hélice. Eso quiere decir que son tres cadenas polipeptídicas que se enrollan y forman la famosa triple hélice del colágeno. Una triple hélice. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tenemos proteínas globulares, proteínas fibrosas. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, las proteínas globulares, como vemos, se rodean de agua. Por lo tanto, ¿qué son? Son solubles. Se solubilizan en el agua. En cambio, las proteínas fibrosas, como forman fibras muy largas, son insolubles. Precipitan, ¿sí? Forman fibras. ¿Estamos? Entonces, la cantidad de plegamientos que puede haber es enorme. ¿Queda claro? Como les dije este año, ya hace un par de años, ha habido grandes avances, porque uno de los temas más importantes de la biología es saber cómo se pliegan las proteínas. ¿sí? ¿Por qué necesitamos saber cómo se pliegan las proteínas? Para conocer su función, para poder predecir la acción de drogas, medicamentos, poder inhibir enzimas, ¿vieron las cubiertas del coronavirus? Bueno, sin la ayuda de la inteligencia artificial y sin las computadoras, ¿sí? Esas estructuras que vemos de las proteínas de la cápside viral, del coronavirus, del HIV, de los diferentes virus, ¿sí? Sería imposible, ¿no? Y bueno, estamos en condiciones, por primera vez, de poder predecir con relativa exactitud la estructura proteica. Hasta hace unos años no se podía hacer eso. Pero nosotros no lo podemos hacer, en realidad lo hace la inteligencia artificial, ¿sí? Diferentes algoritmos de las computadoras. Y eso se hizo también con ayuda de seres humanos que, bueno, durante unos cuantos años, ¿sí? Han trabajado en diferentes programas, ¿sí? Para poder predecir el plegamiento de las proteínas. Entonces, ¿qué tienen que saber de las proteínas? Bueno, tienen que saber los diferentes tipos de estructuras. ¿sí? Esto es bastante sencillo. Las proteínas pueden tener una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. Como ven, la clasificación, proteínas, estructura, la clasificación es sencilla, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuál es la estructura primaria de un polipéptido o de una proteína? Ahora vamos a ver la diferencia entre el concepto de polipéptido y proteína. La estructura primaria de una proteína es la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos. ¿Qué quiere decir la secuencia? La secuencia es la información. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que saber qué aminoácidos, ¿sí? Y cuántos, ¿sí? O cuáles de los aminoácidos, ¿sí? Entonces la información es saber cuál es el primer aminoácido, cuál es el segundo, cuál es el tercero, ¿sí? ¿Queda claro? Los aminoácidos, obviamente, yo les dije no los tenían que saber, pero bueno, tampoco los van a ir conociendo, ¿no? Alanina, leucina, glicina, prolina, fenilalanina, los que fueran, ¿sí? Tengo que saber todos los aminoácidos en cada posición, cuántos están y cuántos son. Por ejemplo, si son 100 aminoácidos, entonces tengo que saber qué aminoácido está en cada posición y cuántos aminoácidos son, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer aminoácido es prolina. Bueno, metionina, pongamos. Para metionina. El segundo aminoácido, qué sé yo, alanina. El tercer aminoácido, glutamato. ¿Ya claro? Y así. El último aminoácido, qué sé yo, asparagina. ¿Sí?
Bueno, entonces yo sé todos los aminoácidos y sé cuántos son. Esa es la secuencia de aminoácidos. ¿Queda claro? O sea, la secuencia de aminoácidos es algo teórico. ¿Queda claro? ¿Mm? Y obviamente, ¿cómo van a estar unidos los aminoácidos? Los aminoácidos están unidos por la unión peptídica. ¿Mm? Entonces, tengo que saber la secuencia, la información, tengo que saber la unión. ¿Mm? ¿Cuál es la unión importante para la estructura primaria? Para la estructura primaria. Si bien es algo teórico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la unión importante para la estructura primaria? La unión peptídica. ¿Sí? Entonces, cada aminoácido está unido a otro aminoácido por una unión peptídica. ¿Estamos? Muy bien. Ya vamos a volver con este concepto, ¿sí? Que es muy, muy importante. Entonces, ¿qué es la estructura primaria? Es la secuencia de aminoácidos. Es la información. Es decir, ¿qué aminoácidos y cuántos? ¿Cuál es la unión que, digamos, permite la formación de la estructura primaria? La unión peptídica. ¿Queda claro? ¿Y qué voy a tener? Voy a tener un primer aminoácido donde voy a tener ¿qué? El grupo amino terminal. Y voy a tener un aminoácido que va a ser el último, donde voy a tener el grupo carboxi terminal. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, después volvemos con esto. Vamos con la estructura secundaria. La estructura secundaria, ¿sí? Es lo que se llama un plegamiento local. ¿Sí? Son plegamientos locales, ahora vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Sí? Siguen un eje y siempre se va a repetir la misma estructura. ¿Sí? Básicamente son dos tipos de estructura, la estructura secundaria, la alfa hélice y la hoja beta plegada. Esas son las dos formas de estructura secundaria. Recuerden, vimos la estructura primaria, ahora estamos viendo la estructura secundaria. Entonces, ¿qué quiere decir local? Local por oposición a qué? Por ejemplo, qué sé yo hablo de la policía local, qué sé yo, de la ciudad de Buenos Aires o de Avellaneda, eso es local. ¿Y qué tenés como concepto opuesto? ¿Qué sé yo? La policía federal, no sé, de todo el país. O lo mismo, ¿no? Tenés, qué sé yo, tenés la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, tenés los legisladores provinciales en cada provincia y tenés el Congreso Nacional, donde están los legisladores nacionales. ¿Queda claro? O sea, cuando hablo de algo de local, es algo regional. ¿Queda claro? No es toda la proteína. Lo que vamos a ver es partecitas de la proteína. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, ¿qué es la alfa hélice? La alfa hélice es cuando algunos aminoácidos forman una estructura de tipo helicoidal. ¿Queda claro? Eso es una alfa hélice. Entonces, para eso, ¿qué necesito? Se necesita que algunos aminoácidos estabilicen, ¿sí? Un determinado tipo de estructura, en este caso una estructura tipo resorte, ¿queda claro? Y que ven, esa estructura se repite, siempre es lo mismo, ¿no? Entonces esto se lo llama alfa hélice. La alfa hélice da una vuelta completa cada 4 aminoácidos, ¿sí? Como la alfa hélice, fíjense qué es lo que hace, sigue un eje, va a lo largo de un eje. Hay alfa hélices que van así de arriba para abajo, hay otras que van de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero siempre siguen ¿qué? Siempre siguen un eje. ¿Queda claro? Por eso decimos que la estructura secundaria sigue un eje. Y la alfa hélice tiene un principio, fíjense, más allá no hay alfa hélice, ¿ven? Es otra cosa, y tiene un final, es decir, la alfa hélice, ¿sí? Empieza en este aminoácido, o en este empieza, ¿sí? Todo esto es una alfa hélice, bueno, me cambia el color. Todo esto es una alfa hélice, estos son los aminoácidos que forman parte de la alfa hélice, y la alfa hélice tiene un último aminoácido, este por ejemplo.
¿Estamos? Este es el último aminoácido. Entonces la alfa hélice tiene un principio y un fin. ¿Sí? Y se puede representar como si fuera ¿qué? Como si fuera una columna, un cilindro. ¿Está claro? Esa es la representación de la alfa hélice. Como la alfa hélice es muy apretada, las cadenas laterales R no pueden ir hacia adentro, no hay espacio. Entonces siempre van hacia dónde? Van hacia afuera, ¿queda claro? ¿Sí? Están siempre girando, ¿no? O sea, giran, ¿ven? Obviamente este no lo puedo dibujar porque este, por ejemplo, saldría para adelante y este iría para atrás. Más o menos, ¿no? El dibujo simplemente para marcarles que las cadenas laterales R están todo alrededor de ¿quién? Están todo alrededor de la cadena lateral, de la alfa hélice. ¿Queda claro? ¿Cómo se estabiliza la alfa hélice? La alfa hélice se estabiliza por uniones puente de hidrógeno. Se tienen que formar uniones puente de hidrógeno. ¿Y cómo se forman esas uniones puentes de hidrógeno? Se forman entre los distintos grupos, ¿sí? Por ejemplo, de las cadenas laterales, y también entre las uniones peptídicas. Entonces se dibuja algo así, ¿ven? Como si fueran bastoncitos, ¿sí? O algo que sostiene a la alfa hélice. Bueno, esos son los puentes de hidrógeno. Entonces lo dibujamos otra vez a ver si queda más claro. ¿Sí? Entonces yo tengo, de pronto empieza a formarse una alfa hélice. ¿Ven? Ahí se formó una alfa hélice. Entonces la alfa hélice empezó acá y terminó acá. ¿Y qué necesitamos para que se forme esa alfa hélice? Que se estabilicen y se formen cierto número de ¿qué? De puentes de hidrógeno. ¿Queda claro? ¿Sí? Esos puentes de hidrógeno se empezaron a formar acá y luego se dejaron de formar y entonces la alfa hélice se terminó, ¿sí? Se desestabilizó. Pero este pedacito es una alfa hélice. Estos son puentes de hidrógeno que están dentro de la alfa hélice. ¿Queda claro? Son puentes de hidrógeno que están dentro de la alfa hélice. Entonces estos son puentes de hidrógeno como intracatenarios, o sea, dentro de la cadena. ¿Sí? Puentes de hidrógeno intracatenarios. ¿Pueden formarse puentes de hidrógeno con otras estructuras? Sí, pero esos puentes de hidrógeno van a cumplir otra función. Yo estoy hablando de los puentes de hidrógeno que estabilizan la alfa hélice, que es un pedacito de la proteína, ¿ven? No es toda la proteína. ¿Queda claro? Vamos con la hoja beta plegada. ¿Qué es la hoja beta plegada? La hoja beta plegada es lo mismo. Venía la proteína y de pronto se estabiliza un tipo de estructura. ¿Que ven? En vez de formar, ¿sí? un rulo, ¿sí? Como un amortiguador, ¿no es cierto? En vez de ser una estructura helicoidal de hélice, da una estructura de línea quebrada, como si fuera una chapa acanalada, ¿sí? Que se quiebra el borde. Y luego pega en general una vuelta. Y otra vez vuelve a repetirse el mismo patrón. Y esto puede pasar muchas veces. Yo acá lo hago 2 veces, pero puede ocurrir 3 veces, puede ocurrir, ven, acá lo hago más veces. Pega la vuelta, ahí hace otra vez, pega la vuelta, ven, puede ocurrir esto, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Bueno, acá lo importante es que, fíjense, este va a ser el primer aminoácido, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y acá pega la vuelta, esto se llama giro beta. No se los van a tomar, este es el giro beta, y esta es beta 1, esta es una hoja plegada, este se llama beta 1. Pega la vuelta, ¿ven? Va para allá, este va para allá, beta 1, ¿no? Por ejemplo, este es el aminoácido 10. Entonces este es el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y este es el aminoácido 20, donde termina. ¿Ven? Y ahora va para allá. Acá comienza otra alfa hélice y acá termina otra. Acá. ¿Está bien? Entonces este va a ser beta 2. Es otra hoja beta plegada. Entonces, ¿qué pasa entre beta 1 y beta 2? Las hojas beta plegadas pueden ser
antiparalelas o pueden ser paralelas también, ¿sí? Eso depende. Ya lo van a ver. ¿Estamos? Entonces, esta es una alfa hélice y estas son hojas beta plegadas. ¿Cómo se estabilizan las hojas beta plegadas? Se estabilizan por puentes de hidrógeno. Pero fíjense cómo son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno conectan beta 1 con beta 2. Entonces conectan una cadena con otra cadena, ¿sí? Los puentes de hidrógenos unen dos cadenas distintas. ¿Queda claro? Entonces son puentes de hidrógeno como intercatenarios, porque conectan una beta con otra. ¿Mm? Esa es la gran diferencia. Ojo que esto lo toman, ¿no? Los puentes de hidrógeno de las alfa hélices son intracatenarios. Los puentes de hidrógeno entre las hojas beta plegada son intercatenarios. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Entonces, la hoja beta plegada también va a depender de ¿qué? La hoja beta plegada también depende de puentes de hidrógeno. ¿Está claro? Se estabiliza por puentes de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia? Estos son puentes de hidrógeno intracatenarios y estos son puentes de hidrógeno intercatenarios. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la unión de la estructura secundaria? ¿Cuál es la unión importante? Puentes de hidrógeno. ¿Mm? ¿Queda claro? Pueden ser intracatenarios o intercatenarios. Muy bien, ¿por qué se lo llama plegamientos locales? Y esto es lo que les voy a mostrar de esto. Se llaman plegamientos locales, por ejemplo, yo tengo una proteína, ¿no? Que tiene 100 aminoácidos. Imaginemos que son 100 aminoácidos, ¿no? Imaginemos. ¿Ven? Es mucha imaginación biología, ¿no? Entonces este es el aminoácido número 1 y este es el aminoácido número 100. ¿Esto cómo se llamaba? Se llamaba estructura primaria. ¿Qué sería la estructura secundaria? Bueno, se va a cortar, chicos. Lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué hora es ya? 21:37. No sé, ¿quieren seguir un poco más? ¿20 minutos más, volver a conectarse o ya quieren dejar? ¿Qué sería la estructura secundaria? Voy explicando mientras... Sí, profe, seguimos. Bueno, la estructura secundaria sería que tener, por ejemplo, una alfa hélice, otra alfa hélice, o sea, nos volvemos a conectar. Y, por ejemplo, una hoja beta plegada, otra hoja beta plegada, otra alfa hélice y termina la proteína. ¿Ven? Entonces, ¿qué sería la estructura secundaria? Decir, bueno, de este aminoácido, el aminoácido 7 hasta el aminoácido 20, es que alfa 1. Luego tengo alfa 2, por ejemplo, del aminoácido 35 al 45. Luego tengo beta 1, desde el aminoácido, qué sé yo, 52 hasta el 59. Luego tengo beta 2, del 63 al 75. Y tengo alfa 3, desde el 83 al 97. ¿Se entiende lo que es la estructura secundaria? Es decir, de dónde a dónde hay alfa hélice u hoja beta plegada. No es toda la proteína, es parte de la proteína. ¿Queda claro? Y ven, se dibuja así, se dibuja en forma lineal. No es el plegamiento tridimensional, pero yo sé que del aminoácido 7 al 20 hay una alfa hélice. Sé que del 52 al 59 hay una hoja beta plegada. ¿Queda claro? Pero no tengo idea de cómo están en el espacio. Para saber cómo están esas estructuras en el espacio, como les dije, vamos a necesitar conocer la estructura terciaria. La estructura terciaria es la estructura tridimensional. Entonces entramos una vez más, aunque sea hacemos 20 minutitos más, ¿sí? Para tratar de terminar el tema.
La estructura terciaria es la estructura tridimensional, es la estructura espacial. También se la llama estructura como estructura nativa. La estructura nativa es la estructura, ¿entienden? Yo tengo la célula y saco las proteínas. Entonces la estructura nativa es la estructura que tienen las proteínas cuando yo las obtengo de la célula. Es la estructura original, digamos, ¿no es cierto? Esa es la estructura, por eso es la estructura tridimensional, la estructura nativa, la estructura espacial, son todos, dentro de todo, sinónimos. ¿Queda claro? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, entonces la estructura tridimensional es el plegamiento. Es el plegamiento en el espacio. Es el plegamiento espacial. Y el desplegamiento, la estructura es esta, la estructura terciaria, la característica más fundamental que tiene es que es la que tiene función biológica. Todas las demás son más o menos teóricas, pero esta es la proteína en sí, ¿entienden? Es la proteína plegada en el espacio, es como está en la célula, es como funciona. Entonces la estructura tridimensional, la estructura terciaria es la que tiene función biológica. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Y entonces, para entender este tema, fíjense, yo acá había hecho un dibujito. ¿Cómo sería la estructura? Esta es la estructura primaria, esta es la estructura secundaria. ¿Cómo sería la estructura terciaria de esa proteína? Bueno, como yo les dije, supongamos que esta es una proteína globular. Entonces voy a tener ejes. Un eje Y, por ejemplo, un eje X y un eje que va para allá, un eje Z, ¿no es cierto? Entonces acá más o menos dibujo algo que tenga una forma más o menos esférica, más o menos. ¿Ven? Cuando yo quiero que me complete la esfera no lo hace. Es cruel este programa. Bueno, ¿sí? Entonces, supongamos que esta es una estructura más o menos esférica. ¿Estamos? ¿Sí? Y entonces va a ser una estructura en el espacio. Entonces, por ejemplo, la proteína, usemos un color azul. Entonces, por ejemplo, la proteína comienza acá. ¿Sí? Y tiene una alfa